Bueno, me disculpa un poquito porque ando un poco agripado, pero vamos a estar tratando de dar lo mejor esta mañana. Pues les invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana damos gracias por tu presencia. Gracias por el privilegio grato que tenemos de encontrarnos una vez más, tu pueblo, tu familia alrededor tuyo, en esta mesa, en este gran banquete esta mañana junto con tu Hijo. Gracias, Señor, por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Agradecidos estamos por su amor, Señor. En este tiempo nos disponemos a meditar en tu palabra. Rogamos, Padre Celestial, a través de tu Hijo y por intermediación de tu Espíritu Santo, que se vaya ministrando hoy nuestros corazones y a través de tu palabra. Dios, imparte tu vida a nosotros, Señor, y que esta palabra, Dios, transformar, cambiar y renovarnos para que cada día nosotros podamos no solo estar alineados a esa voluntad tuya, sino buscar ser cada día más como manifestarle y que el mundo pueda verte y reconocerle a través de nosotros. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra en esta mañana, que será un banquete para nuestras almas. En el nombre de tu Hijo Jesús, damos gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, días atrás estuvimos compartiendo acerca del reino de Dios. Una de las cosas que tuve la oportunidad de compartirles es que en una ocasión alguien hablaba de que esto era solamente un énfasis y que hay muchos énfasis de predicación. Voy casi que a repetir algunas de las cosas que ya sé, de las cuales ya hice mención en estas enseñanzas pasadas, sesión de la última en la que tuve la oportunidad de compartirles, que está basada en Efesios 1, sería como un paréntesis, pero quiero hacerlo porque vamos a tratar de estar meditando durante los domingos, que así el Señor me lo permita y cuando me corresponda. Entonces, continuar hablando acerca de este tema, que muchos dirán que es un énfasis, pero que en esa estuvimos observando que en realidad era la predicación del primer siglo. Entonces, quiero que estemos profundizando más acerca de esto, lo que es la proclamación del reino de Dios, ya que es bastante común escuchar sermones sobre la iglesia de Cristo, ¿no? Sobre su establecimiento, la naturaleza, el trabajo y la adoración de ella misma. Y bueno, pues con razón, porque la iglesia es importante para nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Efesios 5, 25 al 29 podemos encontrar la expresión más hermosa que hay respecto a la iglesia y de cómo el Señor Jesucristo la tomó para sí, la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? A fin de presentársela así en una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, definitivamente la iglesia es una parte muy importante dentro de lo que es el Evangelio y de lo cual nos ha estado compartiendo los días nuestro hermano Martín. Pero ¿qué pasa entonces con esto que les hablaba, que muchos llaman un énfasis? ¿Qué pasa con el reino de Dios? ¿Se ha establecido en realidad el reino de Dios? Y si es así, ¿cuál es la naturaleza de ese reino? ¿La conocemos bien? ¿Entendemos claramente cuál es la naturaleza del reino? ¿Qué bendiciones y responsabilidades incumben a quienes están o pertenecen a este reino? Pues mire que aquí a través de esta serie de preguntas podemos ver que son cosas de las cuales no se habla mucho, ¿no?
y poco se habla definitivamente alrededor de este tema y alrededor de lo que es en sí el reino de Dios durante estos días. Pero como vamos a estar viendo, el reino de Dios fue un tema importante en la predicación de los santos del primer siglo, ¿sí? Y también, por lo tanto, debería de serlo para nosotros en este siglo, en este presente. Ahí vamos a estar a través de esta meditación dándonos cuenta cómo hay una preeminencia en la predicación del reino de Dios. Para algunos, tal vez escuchar predicar acerca del reino de Dios sonaría como algo sectario. De hecho, he evidenciado muchas películas, series en las cuales, cuando tengo la oportunidad de ver, están muy relacionadas hacia este tema del reino como algo perteneciente a una secta, ¿sí? E incluso hay una secta muy popular en el mundo que se llama los Testigos de Jehová y que se conocen bastante porque en sus lugares de reunión, en sus templos, o, bueno, en sus sinagogas, en sus capillas, como lo quieran llamar, hay un título allí afuera que dice Salón del Reino de Dios. Y esto pues a ellos los ha hecho muy populares respecto a esto. Y también sus profecías no cumplidas respecto a la venida de ese reino, al punto que ellos aseguran que el reino ya está. Entonces ellos hicieron un cambio en su predicación y que desde 1914 Jesús está reinando, pero no está acá, pero sí está reinando desde allá. Entonces, bueno, eso es un tema y no me voy a entrar en eso tal vez más adelante, pero ¿cómo vemos cuál fue la predicación de Jesús? Nosotros lo encontramos al proclamando el Evangelio del Reino y les hablé acerca de eso por toda Galilea. Usted lo puede leer en Marcos 1:14, usted lo puede leer en Mateo 4:23, Mateo 9:35. Usted va a encontrar en estos textos, los cuales le estoy citando, cómo esta era la predicación o la proclama que llevaba nuestro Señor Jesucristo, declarando por lo menos que el reino estaba cerca. Antes de iniciar su ministerio, yo les compartí cómo en Mateo, Juan el Bautista anunciaba que el reino se acercaba, y también en Mateo 4:17 como el Señor Jesucristo dijo, el reino ha llegado. Entonces, él llamando a la gente, en ese texto veíamos que había un llamado a la gente a arrepentirse y a creer en las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Y esto se realizaba con un sentido de urgencia y un propósito muy específico. Jesús también, cuando nos envía a proclamar el reino, ¿sí? Nosotros encontramos en varios textos los apóstoles, por lo menos en la comisión, nosotros podemos leer que aunque era limitada, voy aquí a leer el texto. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces vemos que los primeros apóstoles en su comisión, cuando digo limitadas, porque el Señor Jesucristo aún no había partido, aún no se había establecido lo que nosotros conocemos como Mateo 28, que ya es la gran comisión, y entonces ya no habla de una manera local, sino que la comisión es dada ya para llenar la tierra, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, por eso menciono la palabra limitada. Pero dentro de esa misión limitada que les da el Señor Jesucristo, nosotros encontramos claramente que el evangelio, el mensaje central de su predicación, era el reino, ¿sí? Y para eso Él les dio poder, ¿no? Dice aquí, y me encanta porque dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y hasta para sanar enfermedades. ¿Y qué los envió a predicar? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces,
aquí vemos muy claramente en esa comisión limitada qué fue lo que el Señor Jesucristo les envió a predicar a ellos. Ahora, individualmente también nosotros encontramos que ellos predicaban el reino. Si usted puede leer en el 59 al 60, ahí mismo en Lucas 9, vamos a encontrar, primero que es uno de los capítulos más largos que hay en la Biblia. Dice así: y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve tú y anuncia el reino de Dios. Entonces, de manera individual, a otros que estaba llamando, ¿sí? Los que querían seguir a Jesús, él también, al hacerles este llamado, les comisionaba a este mismo propósito, al propósito de predicar el reino de Dios. Ahora, luego, 70 discípulos fueron enviados de dos en dos, y eso está allí en el... Vamos a leer, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a de 12 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él viene y sabemos que en ella haya y decirle se ha acercado a vosotros. Entonces envió a sus discípulos a que predicaran el reino de Dios. Eso también la oportunidad de compartirlos ese día, pero de una manera rápida. Continuó enseñando ya a sus discípulos. Ya les había encomendado esa gran comisión, les siguió enseñando acerca del reino de Dios. En Hechos 3 lo podemos leer. Deberíamos nosotros de ser, sorprendidos por escuchar a Jesús seguir predicando del reino cuando definitivamente realmente el énfasis de la predicación o de la proclamación de Cristo a sus discípulos, a quienes serían de la expansión de este año que se había establecido, porque ya, que se iba a establecer, había venido, pero porque eso lo vamos a encontrar luego en Hechos, se abren como tal las puertas del reino, pero él les da la batuta a ellos para que proclamen esta predicación, ¿sí? Para que proclamen el reino. Ahora, en Hechos, nosotros encontramos en Hechos 8:12, y también lo podemos leer si quieren. Ya estando establecido el reino, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, observemos esto especialmente. Ya el énfasis de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo fue la proclamación del reino de Dios. Sus discípulos, establecido el reino, empezaron y continuaron predicando, obvio, lo que ellos habían recibido. De hecho, yo escucho al apóstol, a Pablo decir que les enseño, ¿no? ¿Y qué recibió el Señor? ¿Qué recibió? ¿De quién lo recibió? En el caso de él lo recibió directamente del Señor Jesucristo, porque a él se le reveló el Señor Jesucristo. Y nosotros entonces encontramos que en la predicación de Pablo, que aunque no estuvo con Jesús, enseñado por Jesús. ¿Y qué encontramos nosotros? Que en las viajes su costumbre era ir a ella, y leamos el 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como costumbre,
fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncié, decía él, es el Cristo. Entonces nosotros vemos que Pablo iba de sinagoga en sinagoga predicando a Jesucristo, y luego usted va a encontrar que él siempre trata de persuadirlos acerca del reino de Dios. Ya lo puede leer en el 19, en el versículo 8. Usted va a encontrar qué era lo que él buscaba a través de esa predicación en esas sinagogas. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces vemos a Felipe predicando a Cristo y al reino. A Pablo en su trabajo, porque Pablo fue muy estratega. Pablo se dirigía directamente a las sinagogas, donde estaban también los líderes y todo, y él iba allí predicando a Jesús y también persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Entonces, yo creo que el argumento de que el evangelio del reino es solo un énfasis dentro de la predicación del evangelio queda aquí completamente desvirtuado en estos textos que hemos visto y que no son pocos y que no los he citado todos tampoco porque pues nos llevaría mucho tiempo y alargaría esta reunión, pero encontramos que casi todos estos textos desde confirman que la predicación central en el Evangelio es el reino de Dios. Entonces, lo vemos en Jesús, vemos en la comisión limitada, de manera individual, en equipos, luego vemos entonces a un Felipe haciéndolo, luego vemos que un Pablo que nunca estuvo en ese ministerio terrenal de Jesús, llevaba a cabo esta misma predicación. Y también entre las iglesias que visitó, les había predicado el reino de Dios en Hechos 20-25, usted va a poder encontrar definitivamente esto. Dice, ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Entonces, nosotros podemos ver que en las iglesias, en las sinagogas, él predicaba a Jesús y al rey. Énfasis, la enseñanza del reino. Hechos 14. Vamos a leerlo. Dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, aquí podemos también, es como confirmar esto, ¿no? Cada vez podemos resaltar definitivamente que no es un énfasis, era la predicación central de ellos. Entonces, lo hizo en las sinagogas, lo hacía con la iglesia y también escribiría a las iglesias acerca de esto. Usted lo ve en 1 Tesalonicenses 2:12. ¿Sí? Si quiere lo leemos. Estos textos creo que son muy usados ya por nosotros a nivel de la predicación. Cuando estamos compartiendo el evangelio, utilizamos estos textos, además que estos textos también confirman la realidad del reino en el cual usted y yo nos encontramos. ¿Sí? ¿Quién quiere leerlo? Sí, Primera de Tesalonicenses 2:2. Y otro puede leer Segunda de Tesalonicenses 1:5. ¿O los leo yo entonces? ¿Segunda qué, hermano? Primera de Tesalonicenses 2:2. Esa la tengo. Bueno, y luego entonces, hermana, puede leer Segunda de Tesalonicenses 1:5. Dale, Martín. Bueno, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Primera Y Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:5, que es un texto que ya todos creo que conocemos de memoria, ¿no? Léalo, hermana. 1:5. Sí. Pues primera, No, segunda. segunda de Tesalonicenses Segunda, 1:5. sí. Sí. Dice, eso es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. Entonces, también él lo hacía con cualquiera que lo escuchara, como los judíos inquisitivos en Roma. Usted lo lee en Hechos 28-23, que yo les hice mención acerca de eso. Estuvo 3 meses predicando el reino. Luego a los que lo visitaban mientras estaba bajo arresto domiciliario en Hechos 28, de 30 al 31, y ahí sí fue un largo tiempo, porque estuvo detenido bastante tiempo. Y durante ese tiempo él también lo que hacía allí era predicar el reino. Entonces, ¿qué es este reino que tanto preocupaba a Jesús y a los discípulos y al apóstol Pablo? ¿Es un reino literal? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Es un reino por venir? ¿Es un reino que debería ocuparnos y llamar nuestra atención en nuestras enseñanzas? Pues definitivamente los textos los cuales hemos leído nos confirman esto, que sí. Ahora, ¿qué es entonces el Evangelio del Reino? Yo creo que por eso, y como Martín hablando, como en ello, porque definitivamente nosotros notamos que Jesús pasó 40 días y además 3 años hablando de él, ¿no? En Hechos 3, lo habló desde la mañana hasta la tarde, ¿sí? 28, y sería imposible darle justicia a este tema que ocupa tanto tiempo en el Señor Jesucristo y en los apóstoles, hacerlo como en 2 sermones que ya les compartí, o aún en este sermón, ¿sí? Entonces, es necesario que nos adentremos en este tema y yo creo que vamos a estar meditando en los próximos domingos, examinando el establecimiento, las bendiciones y las demandas de este reino. ¿Qué podemos nosotros definitivamente meditar en estas? Pues no va a ser algo distinto que poder crecer en nuestra comunión con Dios, ¿sí? Recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, además el reino de los cielos es como un tesoro escondido que en un campo que un hombre encontró y escondió, y de alegría va y tiene y compra ese campo. También dice el Señor Jesucristo, dijo, una vez más el reino de los cielos es como un mercader que busca hermosas perlas, quien cuando encontró una perla de gran precio fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, este reino es de gran valor para quienes lo encuentran, ya sea así, definitivamente nos conviene a nosotros estudiarlo, nos conviene a nosotros entenderlo y tener una gran claridad acerca de esto. Yo recuerdo mucho que cuando estaba en el mundo denominacional, yo hacía que las personas en medio de una enseñanza, yo les decía que cerraran los ojos, que se imaginaran que estaban en un barco o en un crucero y que de un momento a otro empezaba a cambiar el clima y se venía una gran tormenta y que a cada uno de ellos se les había dado una esmeralda que era de gran valor, que podía solucionar todos los problemas de su vida y entonces este barco empezaba a moverse para un lado, para el otro y prácticamente los iba a lanzar al agua porque, o iba a terminar hundiéndose. Entonces yo luego les decía, abran sus ojos y
les preguntaba qué hicieron, ¿sí? Muy pocos dijeron, no, yo lo que hice fue empuñar la perla esta y asegurarme de que si me voy al agua, me voy con ella, ¿sí? Pero no la dejo caer. Entonces, definitivamente, aquí estamos hablando de algo glorioso. Hay textos que nos dicen, estos dos ejemplos que les di, el que lo encontró, lo escondió y fue y lo compró, ¿sí? Entonces, este es un tesoro escondido, hermanos, y definitivamente es triste, pero siglos después sigue siendo velado. Como les dije en un principio, muy poco se habla acerca de ello. Entonces, vamos a continuar ahondando en ello para poder, hermanos, disfrutar y deleitarnos de la gran bendición que es el reino de Dios. Entonces, yo quiero invitarlos a orar y que estemos a la expectativa porque vamos a continuar ahondando en él. Amén. Oremos. Padre, gracias damos esta mañana por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos el privilegio de entender, por lo menos, Dios, que hacemos parte de un reino que es real, que tu Hijo hoy es Señor en él y que por su sacrificio, por su obra, por su obediencia, nosotros, Señor, fuimos salvos, perdonados y añadidos a ese reino, Dios. Gracias por tu inmensa misericordia. Hoy también, de hecho, este mismo momento, tu Hijo lo estableció para que comiéramos y bebiéramos el pan que representa el cuerpo, que fue molido, Señor, por nuestros pecados, la sangre que representa el precio, el costo que tuvo que pagar tu Hijo para redimirnos, para liberarnos de la esclavitud. Y de esa forma nosotros en nueva vida, Señor, hacer parte de tu reino, porque fuimos, dice la palabra, trasladados de las tinieblas a tu reino, Dios. Y hoy nos gozamos y nos deleitamos por ello, Señor. Queremos también participar de esos elementos y queremos continuar haciéndolo, pero entendiendo claramente y comprendiendo la magnitud de la riqueza, Señor, que representa tu reino, bendito Dios. Queremos entender, queremos comprender, queremos poder crecer en el conocimiento tuyo, de tu voluntad, Señor, para que podamos, como la iglesia del primer siglo, llevar a cabo la labor que tú les diste, Señor, porque si decimos ser una iglesia bíblica, nuestra proclamación debería ser la misma proclamación, Señor, que tuvieron los santos del primer siglo, Dios. Ayúdanos para que nosotros podamos crecer cada vez más en el conocimiento tuyo, nuestros ojos cada vez sean más abiertos, aperturados a tu voluntad, Señor, y todos estos misterios gloriosos y preciosos nos sean abiertos, sean revelados, no sean, y para que puedan ser entendidos y de esta manera, Señor, esta comisión que tú nos has dado de hacer discípulos en todas las naciones de la tierra, Señor, llevando a cabo la expansión de tu reino, Señor. Te alabamos, te glorificamos, damos gracias a tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos.